Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes. Si eres fanático de las series turcas, de las parejas que trascienden la pantalla y de las emociones que nos hacen suspirar, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de un dúo que conquistó a millones de corazones y que, a pesar del tiempo, sigue resonando en la memoria colectiva, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ahora, seguro que se preguntan, ¿a qué viene este tema hoy? Pues bien, como ustedes saben, en este canal nos encanta explorar las conexiones, las historias y, por supuesto, las bandas sonoras que acompañan a nuestros personajes favoritos. Y hoy me he puesto a pensar en algo bastante peculiar y al mismo tiempo fascinante. Cuando escucho a Hande Erçel en alguna entrevista, en algún detrás de cámaras, o incluso en alguna otra aparición pública donde su voz se hace presente, hay una canción que de repente me viene a la mente. Y no es una canción que ella haya cantado en alguna serie o que haya interpretado públicamente, sino una que siento que, de alguna manera, encapsula o me evoca esa chispa especial que tuvo con Kerem Bürsin. Es como si su esencia, su energía, la forma en que se expresa, me transportara a ese tiempo en el que juntos protagonizaron Sen Kalkapm y nos regalaron momentos inolvidables. Sé que puede sonar un poco abstracto, pero a veces la música tiene esa magia, ¿verdad? Que asocia sensaciones, momentos y personas de una forma casi inexplicable. Así que hoy vamos a desgranar esta conexión, vamos a intentar ponerle palabras a esa melodía que resuena en mi cabeza cada vez que oigo a Hande. Y lo más importante, quiero invitarlos a ustedes a ser parte de esta conversación. Si ustedes también sienten esa conexión, si alguna canción les recuerda a ellos o a cualquier otra pareja de ficción, quiero saberlo. Pero antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre encontramos algo interesante de qué hablar, y su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Solo es un clic y activen la campanita para no perderse nada. Así que vamos a la pregunta que nos trae hoy aquí, ¿qué canción me recuerda a Kerem Bürsin cuando escucho a Hande Erçel? La respuesta para mí es *Adask de Tarkan. Y antes de que me digan, ¿pero por qué Tarkan?, déjenme explicarles mi razonamiento. Adask significa su nombre es amor en turco y creo que eso ya es un punto de partida bastante significativo, ¿no creen? La canción es vibrante, tiene un ritmo pegadizo, pero al mismo tiempo tiene una profundidad en su letra que habla de la inevitabilidad del amor, de cómo éste llega y se instala sin pedir permiso y cómo una vez que está presente transforma todo. Piensen en la química entre Hande y Kerem en Sen Kalkapm. Desde el primer momento, desde esas miradas, esas sonrisas nerviosas, esas interacciones que parecían tan naturales, se sentía una conexión. No era solo actuación, o al menos eso percibimos muchos de nosotros. Había una energía palpable, una chispa que se encendía cada vez que estaban juntos en pantalla. Y Adask de Tarkan, con esa melodía tan característica y la forma en que Tarkan canta con esa pasión, me evoca precisamente eso. Me recuerda a ese torbellino de emociones que experimentamos como espectadores al verlos interactuar. La canción habla de cómo el amor llega, a veces sin esperarlo, y cómo se convierte en la fuerza motriz de todo. Y si bien sabemos que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y a menudo están bajo el escrutinio público, la conexión que Hande y Kerem proyectaron era tan fuerte, tan genuina, que era imposible no creer en ella. La música de Tarkan siempre ha tenido esa cualidad de capturar la esencia de la emoción, de hacerte sentir la historia que está contando. Y Adask no es la excepción. Esa sensación de que el amor lo cambia todo, de que se apodera de ti y te lleva en volandas, creo que se alinea perfectamente con la intensidad que transmitieron ellos dos. Además, la canción tiene un toque de diversión, de juego, de esa espontaneidad que a menudo asociamos con el enamoramiento. Y Hande Erçel, en su forma de ser, en sus entrevistas, en su forma de sonreír, tiene esa misma cualidad. Hay una ligereza, una alegría que desprende, que me recuerda a las escenas más románticas y divertidas de la serie. Es como si la canción reflejara no solo el amor romántico, sino también esa complicidad, esa energía positiva que irradiaban como pareja. Imaginen las escenas clave de Sen Kalkapm. Los primeros encuentros, las discusiones iniciales llenas de esa tensión romántica, los momentos en que se dan cuenta de que sus sentimientos son más profundos de lo que pensaban. Cada una de esas escenas, para mí, tiene el eco de Adask. Es la banda sonora perfecta para ese viaje emocional que nos hizo. Erón Vivir. Es una canción que te hace mover la cabeza,
que te saca una sonrisa, que te hace sentir bien, y así se sentía verlos juntos. Por otro lado, piensen en la letra, Bilmeme neoldu, birden bire deiti jersey /diagonal Bilmeme neoldu, y cime sanki birsei dustu, que se traduce como, no sé qué pasó, de repente todo cambió /diagonal no sé qué pasó, como si algo cayera dentro de mí. ¿No les suena familiar? Esa sensación de que sin previo aviso, tu vida cambia porque aparece alguien. Eso es exactamente lo que sentíamos al ver cómo sus personajes, Eda y Serkan, pasaban de la enemistad a la atracción, y de la atracción al amor profundo. Era un cambio radical, un todo cambio que se sentía en cada mirada, en cada gesto. Y luego Tarkan continúa con Adask /diagonal al-Yazm, Kaderim, Dilimdeki Ask. Su nombre es amor /diagonal mi destino escrito, mi suerte, el amor en mi lengua. Esta parte es crucial. Sugiere que el amor no es algo que se busca, sino algo que te encuentra, algo que está predestinado. Y para muchos de nosotros, la historia de Eda y Serkan se sintió así, como si estuvieran destinados a encontrarse, a pesar de todos los obstáculos. También hay un aspecto de la canción que me llama la atención, su atemporalidad. A pesar de ser una canción con su propio estilo, tiene una cualidad universal que la hace resonar con el tiempo. Y de la misma manera, la historia de Eda y Serkan, y la conexión que Kerem y Hande crearon, ha perdurado en la memoria de los fans. No es algo que se olvide fácilmente. Sigue siendo un referente, un punto de referencia para el romance en la televisión turca. Ahora sé que esta es mi interpretación personal, y podría ser que para ustedes otra canción evoque esa misma sensación. Pero la razón por la que he elegido Adask es porque Tarkan como artista tiene esa capacidad de transmitir emociones crudas y poderosas. Y la forma en que Kerem y Hande se entregaron a sus personajes, la química que compartieron, fue una manifestación de esas emociones. No fue solo una actuación, fue una conexión que trascendió el guión. Piensen en la energía que emanaba Hande Erçel en cada escena. Tenía una chispa, una vitalidad, una forma de expresar alegría y vulnerabilidad que era contagiosa. Y esa energía, para mí, se refleja perfectamente en el ritmo y la melodía de Adask. Es una canción que te hace querer bailar, que te invita a sentir la vida con intensidad. Y así la percibíamos a ella, a Hande, cuando estaba en pantalla con Kerem. Por otro lado, Kerem Bürsin aportaba esa intensidad, esa pasión, ese toque de misterio que complementaba a la energía más efervescente de Hande. Y la canción de Tarkan tiene esa dualidad. Es pegadiza y alegre, pero también tiene capas de profundidad emocional. Es como si representara la complejidad de una relación que empieza con una chispa y se convierte en algo mucho más profundo. Además, Adask tiene esa cualidad de ser una canción que una vez que la escuchas, se te queda pegada. Y lo mismo pasó con la historia de Kerem y Hande. Se quedó con nosotros, se convirtió en parte de nuestras conversaciones, en un referente de lo que significa el romance en la ficción. Quisiera también mencionar que el videoclip de Adask en sí, aunque no tiene una conexión directa con la serie, evoca una estética y una energía que de alguna manera, siento que se alinea con la imagen pública y la química que proyectaban Hande y Kerem. Esa sensación de libertad, de disfrute, de celebración de la vida y del amor, creo que es algo que ellos también transmitieron. Y si ponemos la canción de fondo mientras vemos algunas de las escenas más icónicas de Senkal Kapm, creo que sentirán lo que quiero decir. Es como si la música estuviera hecha para complementar esas miradas cómplices, esas risas compartidas, esos momentos de profunda conexión. Por supuesto, es importante recordar que al final del día, son actores y las relaciones en la pantalla son una mezcla de talento, guión y, en este caso particular, una química extraordinaria. Pero esa química, esa conexión que sentíamos, es lo que hizo que la serie fuera un fenómeno. Y es esa conexión la que, para mí, se encapsula en la energía y el mensaje de Adask. Es una canción que habla de la inevitabilidad del amor, de cómo éste llega y transforma nuestras vidas. Y eso es exactamente lo que experimentamos como espectadores al ver a Hande y Kerem juntos. Nos transformaron, nos hicieron creer en el amor de nuevo, nos regalaron momentos de pura felicidad. Así que, en resumen, la canción que me recuerda a Kerem Bürsin cuando escucho a Hande Erçel es Adask de Tarkan. Me evoca la intensidad, la química, la espontaneidad y la profundidad emocional que vimos en su relación en pantalla. Es una canción que celebra el amor en su forma más pura y vibrante, y esa es la misma sensación que me transmitían ellos como pareja.
Y ahora, llegamos al final de nuestro recorrido por esta conexión musical. Ha sido un viaje fascinante ¿verdad? Hemos explorado cómo una canción puede evocar recuerdos, emociones y, en este caso particular, la química innegable entre dos grandes artistas. Hemos hablado de A Dusk, de Tarkan y de por qué resuena conmigo al pensar en la conexión entre Andercel y Kerem Bürsin, evocando esa chispa, esa intensidad y ese romance que nos cautivaron en Senkalkam. Espero que hayan disfrutado de esta reflexión, y que les haya resultado intrigante. Y ahora, lo más importante, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece mi elección? ¿Tienen alguna otra canción que les recuerde a esta pareja, o quizás a otras de sus series favoritas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y estoy ansiosa por saber qué canciones resuenan en sus corazones. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su presencia aquí y su interés en lo que compartimos, es lo que hace que este canal sea especial. Si les ha gustado este contenido y quieren ver más análisis, reflexiones y, por qué no, un poco de magia musical aplicada al mundo del entretenimiento, no duden en darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de las series turcas, con cualquiera que disfrute de estas historias y de la música que las acompaña. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. No se pierdan nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más música y sobre todo, más conexión. Hasta pronto.